Analizar precisamente de este tema y otros tantos con el analista político José Carlos Requena. Muy buenas tardes, gracias por venir a acompañarnos. Como bien indicábamos, hay temas polémicos. Este vuelo donde Lai Vázquez Castillo, que sería el sobrino prófugo del mandatario, está generando bastante controversia, ya que hay, digamos, archivos de la FAP donde indican que precisamente el pasado 23 de junio del 2022 habrían viajado a Chiclayo en este avión del mandatario, de uso único para él, ¿no? Sí, efectivamente, mira, ahí el presidente ha negado rotundamente, pero no ha brindado ninguna evidencia para esta afirmación, y creo que sus palabras claramente están bastante desgastadas ya, porque en este tiempo se ha dedicado más bien a victimizarse y no a responder los serios cuestionamientos que presenta. Esta información que ha divulgado el Centro Líder se basa en información oficial de la FAP, que en ningún momento se ha desmentido, ¿no? El presidente simplemente indica que esta información ha sido manipulada, no brinda ninguna evidencia a eso, y efectivamente creo que abona más en estas sospechas que con justificación se ciernen sobre su participación. Y lo preocupante es que precisamente Fray Vázquez está prófugo de la justicia, y cuando habría ocurrido este viaje, él ya estaba siendo buscado por nuestras autoridades. ¿Esto podría complicar más la situación del mandatario en caso de comprobarse? Sin duda, pero ahí nuevamente, por la investidura del mandatario, creo que entramos a algo que Ricardo Uceda con precisión llamaba ayer un callejón sin salida, ¿no? Porque esto va a tener que pasar por el Congreso, donde todo parece estar inmutable, ¿no? Primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego, de ser aprobado ahí, por el Pleno. Y es ahí donde aparentemente hay varios candados que ninguna información, ninguna evidencia parece contribuir a abrir. Lo del avión presidencial llama mucho la atención porque, según el Centro Líder, que es del Instituto de Prensa y Sociedad peruano, que es un medio confiable, como bien lo indicábamos, Pedro Castillo no solamente habría usado el avión presidencial con supuestamente Fray Vázquez, sino también con otros familiares, otros sobrinos. ¿Un mandatario puede trasladar a su familia en este bien del Estado sin ningún inconveniente? Bueno, hay muchos espacios de opacidad, lamentablemente. El Centro Líder efectivamente es un portal serio que ha basado esta revelación en información oficial, no en dichos de terceros, en información que la FAP ha proporcionado, además por mecanismos legales que ha activado el propio Centro Líder, que es la solicitud de información oficial. Entonces, ahí hay espacios de opacidad que el mandatario no ha transparentado, lamentablemente. Hay lamentablemente por el sistema que tenemos, que le da mucha potestad al mandatario para discrecionalidad, hay espacio para que este tipo de cosas se den. Y de hecho en el pasado se han dado algunas situaciones muy controversiales. En este caso en particular creo que hay muchísimo por revelar, porque además no es solo esta presencia de alguien de nombre aparentemente cambiado, sino el hecho de proporcionar un DNI que ya RENIEC ha indicado que no existe. Corresponde. ¿No? Exactamente, eso aún Entonces levanta hay más. una voluntad de dolo que habrá que ver a quién corresponde, pero sin duda hay algo que aclarar ahí, ¿no? Por supuesto que no cuadra, al menos. Otro tema que es bien relevante es la actitud del Congreso, José Carlos, porque tú indicabas que parece no inmutarse ante cada evidencia, nueva información importante que implicaría al mandatario. Ahora vimos el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, Willy Huerta, que finalmente no fue censurado pese a todos los cuestionamientos y pese a todo lo que se les indica en cuanto a su trabajo en esta cartera tan importante. Sí, mira, y ahí creo que la opinión pública claramente ayer en una encuesta que circuló de Datum, me parece que era la encuestadora, se evidenciaba que la gran mayoría de la población cree que el presidente está utilizando todos los mecanismos para protegerse. Ese sector depende de personas que ya han cambiado en 7 ocasiones, y creo que hay muchísimo que aclarar. Ahí el Congreso tendría efectivamente que ser mucho más proactivo en sus acciones de control político. No es algo que se haya dado, lamentablemente, y esto, sí, simplemente creo que prolonga una situación, un empantanamiento, que esperemos que en algún momento se mueva, ¿no? Y de hecho ahora se habla de que la fiscal de la Nación estaría lista ya
a presentar en la primera quincena de octubre la denuncia constitucional, pues esperemos que algo de eso se mueve en esa dirección, porque claramente estamos ante un presidente que ya ha cruzado el Rubicón en estos temas de dañar la institucionalidad. Primero en diciembre, cuando se removió al procurador anticorrupción Daniel Soria, luego con la remoción del ministro del Interior Mariano González, y ahora con estas acciones que han querido en su momento remover también al señor Colchado, ¿no? Y esta nueva mesa directiva del Congreso, que muchos decían es la oposición necesaria, ¿no?, para el equilibrio de poderes, al parecer estarían manejando una relación más cordial con el Ejecutivo, que para muchos tal vez no sería tan oportuno, porque finalmente el trabajo de los parlamentarios es fiscalizar, ¿no?, este tipo de acciones que tal vez no sean las más idóneas. Mira, muchas veces creo que se presentan muchas expectativas en lo que una mesa directiva puede hacer, pero en realidad en el Congreso todo se define con votos, ¿no? Y por mucha voluntad que pueda tener una mesa directiva o un presidente en particular, al someter toda votación, pues termina cayendo en un espacio en el que el gobierno todavía tiene algo de ventaja. Si uno hace las sumas y restas, tanto oposición como oficialismo están en paridad, y hay un grupo de entre 29, 30, 31 congresistas que son los que dirimen, que en algunos casos van a un lado y en otros a otro, y en las decisiones sensibles que podrían poner en una situación más complicada al Ejecutivo, pues el Ejecutivo sigue teniendo ventaja. Así es. También es importante hablar de la actitud del abogado de la familia presidencial, Benji Espinosa, que dice que es innecesario este pedido de impedimento de salida para la primera dama Lilia Paredes. ¿Qué puedes tú analizar, ¿no?, de esta afirmación, ¿no? Él estaría, digamos, ejecutando su labor de defensa, etcétera, pero también hay indicios de que ella aparentemente sí sería miembro de esta organización que operaba al interior de Palacio. Bueno, la verdad sí, hay indicios muy serios. Ahí, si el pedido aún no lo ha evaluado el juez, al final de cuentas es el juez el que tiene que dirimir esto. Yo creo que hay razones suficientes para que una medida de esa naturaleza se dé. Y de nuevo creo que ahí lo que corresponde al presidente, a su entorno y a todas las personas que están siendo involucradas en esto es colaborar con la justicia. No es algo que el presidente haya hecho, a pesar de que es lo que dice. Cada vez que la Fiscalía lo ha citado, ha optado por acogerse al silencio, ¿no? Ajá. Pese a todos los cuestionamientos, a las investigaciones que pesan contra el presidente, a él se le ve con una cierta seguridad, cada vez con un discurso un poquito más desafiante, tal vez, según algunos analistas. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, creo que se siente un poco envalentonado por una situación de inercia en la que nos hemos instalado, ¿no? Esa situación de inercia podría romperse en las próximas semanas. Hay personajes claves que permanecen prófugos. Recordemos que además del sobrino Fray Vázquez, Olay, también está prófugo el exministro Juan Silva. Hay una medida restrictiva sobre el señor Alvarado. En su momento se pensó que las revelaciones que podría traer Bruno Pacheco iban a ser las que terminaban de inclinar o de mover esta inercia. No es lo que ha pasado. Pero yo creo que en eso abona su aparente confianza, ¿no? Bueno, ahora también nos centramos, estamos a una semana de las elecciones municipales y regionales, y ayer hubo debate de los candidatos para Lima. ¿Cómo los viste? ¿Cuál fue el ganador, el perdedor? Dicen que Daniel Urresti no tuvo la actitud más conciliadora, evadió ciertas preguntas, incluso tuvo algún conflicto con los moderadores. Mira, en general creo que esta campaña, que ha estado muy fría, que se pensaba que hacia julio, agosto podía calentarse, ha permanecido a solo una semana de las elecciones. Hay mucha gente que acude a las urnas, creo, en general con gran apatía. Ayer el debate debe haber servido para activar algunos antivotos más que para ganar votos, ¿no? Y en consecuencia los que podrían tener menos antivotos terminan beneficiándose, ¿no? Igual yo creo que de entre los tres candidatos principales es de donde tendría que salir, salvo que obviamente se pueda dar una sorpresa que en ocasiones anteriores ya se ha dado, pero que ahora parece menos probable, por lo menos viendo las tendencias que se han dibujado hasta ayer, ¿no? Ajá. Daniel Urresti, en este discurso un poco
confrontacional, ¿no? Con los mediadores, evadiendo algunas preguntas. ¿Seguirá con el liderazgo que habíamos visto en las encuestas o, como tú indicas, tal vez le juegan contra? Pues yo creo que efectivamente él no ha, digamos, ha honrado la tradición esta de un hombre duro, de un hombre un poco, digamos, más rígido en ciertas cosas. Eso no es nuevo, pero en una etapa clave sin duda puede terminar afectándolo, ¿no? Este discurso de la lucha contra la delincuencia, de que él va a estar implicado en los operativos, como lo vimos cuando fue titular del Interior, también podría ser un punto a favor, ya que la población está tan harta, ¿no?, de lo que vemos en cuanto a criminalidad. Sí, creo que ese es un factor importante, creo que ha abonado en el caudal electoral que ha presentado en todas las participaciones electorales que ha tenido. Sin embargo, al ser ese uno de los varios temas, sin duda uno de los más importantes, hay otros aspectos y otras consideraciones que el elector seguramente va a poner en la balanza al momento de emitir su voto, ¿no? En consecuencia, volverte monotemático no necesariamente es lo más productivo, ¿no? Así es. Bueno, y también tenemos que hablar de los otros candidatos, ¿no? Justamente ahora veíamos al señor, bueno, denominado por muchos Porky, ¿no? Porque siempre anda con este... Bueno, por él mismo, ¿no? Por él mismo, como de caricatura, intenta aprovechar, digamos, esa figura más cercana con la gente, pero también a veces tiene un discurso muy agresivo. Rafael López Aliaga acaba de tildar al presidente Castillo de burro, o sea, eso también puede a la población generarle un rechazo, más cuando estamos en una sociedad donde se ven estas ofensas como algo tan cotidiano y más en la clase política. Sí, mira, yo te diría que en el debate como tal, López Aliaga creo que ha mostrado una evolución positiva, si es que uno lo compara con las apariciones previas, ¿no? Es en la última semana donde dichos como el que has reseñado ahora puede efectivamente jugarle en contra, ¿no? Y en consecuencia los cuidados que deban tener en estos últimos 4 días de campaña van a ser fundamentales. Él, igual que Urresti, que Forsyth, los otros candidatos punteros, pues han querido entrar a la política con ánimo de renovar, pero muchas de estos recursos muchas veces terminan causando mayor controversia y reparos que esta sensación de algo fresco, que es lo que creo que la ciudadanía busca, ¿no? También los demás candidatos, ¿no? Está el señor Alegría, fuertemente cuestionado por las acusaciones de su propio hijo por violencia familiar y también sexual, pero pese a eso continúa en campaña, ¿no? Al igual que 2 mujeres que también se sitúan, digamos, no en la lista de los más con preferencias en las encuestas. Sin embargo, hay propuestas bastante interesantes. Mira, sí, seguramente las propuestas lamentablemente no son las que han estado primando en la campaña. Nos hemos perdido más en temas de corte personal, muy cuestionables sin duda. De hecho, han afectado, diría yo, un crecimiento que estaba teniendo el señor Alegría. Y en cuanto a la señora León y la señora Soto, que claro, la señora León también creo que presentó bastante expectativa. Ayer no ha tenido un gran desempeño en el debate. A mi juicio, creo que había mucha gente que esperaba más de lo que ella podía aportar, pero ahora ya, la verdad, son otros tipos de consideraciones los que van a entrar a jugar. El voto se decide por factores racionales, sin duda, que miran las propuestas, pero también hay otro peso emocional donde muchas veces se activan esta animadversión que te comentaba al inicio. Bueno, tendremos que estar muy expectantes a ver qué ocurre finalmente este próximo 2 de octubre. José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y analizar